Fotografía en movimiento. A la luz de lo planteado, vemos que hay razones suficientes para enfrascarnos en una lectura crítica del libro que nos ocupa. Nuestra labor, digámoslo de entrada, no tiene pretensión alguna de ser una biografía de BLL, sino de ofrecer una radiografía en movimiento de su metamorfosis política y de las teorías y doctrinas de los autores que, según él, lo indujeron a dar su mal paso. Un aliciente complementario para nuestra empresa es que BLL representa uno de los casos más espectaculares de apostasía y conversión al neoliberalismo de un intelectual de izquierda. Obvio, está lejos de ser el único que se embarcó en esta travesía regresiva, pero sin duda es el más notable de todos, al menos en el ámbito latinoamericano y caribeño, por la gravitación mundial del personaje y por la amplitud del recorrido en un extenso arco que va desde un marxismo sartreano, entre comillas, hipersectario, hasta un neoliberalismo puro y duro, ambos condimentados con el mismo fanatismo que con tanto ardor y desde sus vísceras pretende combatir en su libro. 9. Una línea de análisis que no podemos sino mencionar aquí es la que cuestiona el marxismo juvenil de Vargas Llosa. El libro de Ayala ofrece numerosos testimonios de interés que ponen seriamente en duda la profundidad de su adhesión al pensamiento de Marx. Uno de los responsables de la formación teórica del grupo Cahuide era Héctor Bejar. En la entrevista que le hace Ayala en su libro, dice textualmente: BLL no fue marxista, francamente. Estaba muy interesado y eso es verdad, pero no llegó a un fervor como el de Arias Schreiber, por ejemplo, que para mí era el extremo. En esta misma línea se manifiesta otro de los entrevistados, Maynor Freire, quien ante una pregunta asegura que yo no creo que él haya sido un marxista convencido, creo que ha tenido solo un entusiasmo juvenil, porque después se apartó de la célula Cahuide. Obra citada, páginas 250 y 366 respectivamente. Ayala avala estas tesis en un capítulo de su obra, al cual me remito, páginas 237 a 240. En todo caso, más allá de estas conjeturas sobre su convicción marxista, no hay dudas de que durante casi una década su identificación con la Revolución cubana fue total e indiscutible. Desafortunadamente, no fue inquebrantable. Continúo. El Nobel hispano-peruano abjuró de sus ideas, pero mantuvo con tenacidad el celo incandescente con que defiende sus convicciones, algo que los psicoanalistas calificarían como una formación reactiva, que lo lleva a sobreactuar su repudio a todo lo que en otros tiempos adoraba. Con algunas reservas, podríamos identificar un itinerario similar en la obra de otro gran escritor, Octavio Paz, aunque no sean casos estrictamente comparables. El mexicano también sufrió una involución política igualmente deplorable. En la década de los 70 ya nada tenía que ver con aquel joven poeta que viajara a España en 1937, en plena guerra civil, para participar en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, convocado desde París por Pablo Neruda, en solidaridad con el gobierno de la República Española. Su tránsito hacia la ignominia llega a su apogeo cuando, en el México de los 90, se convirtió en el principal vocero de la reacción neoliberal, hipnotizado por el derrumbe del muro de Berlín y la inminente desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. A pedido del Multimedios Televisa y del Gobierno de México, Paz organizó en 1990 un gran y
costosísimo evento académico e intelectual denominado Encuentro Internacional, la experiencia de la libertad, convocado poco después de la caída del muro en medio de la euforia del supuesto advenimiento de la libertad, entre comillas, en Europa del Este y del beneplácito de los poderes dominantes con la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari en México. La reunión fue una fastuosa celebración y, simultáneamente, un canto a los Estados Unidos como nave insignia de la lucha por la libertad, la justicia, la democracia y los derechos humanos en el mundo. Uno de los héroes que BLL examina en su libro, Jean-François Revel, estuvo en ese encuentro y fue uno de los más rabiosos críticos de la experiencia soviética y, más generalmente, del proyecto socialista. Vargas Llosa también participó en ese cónclave y, como veremos más adelante, fue el centro de una áspera polémica. Un dato que apunta hacia el carácter poco académico y muy propagandístico del torneo fue un hecho insólito. Contrariando toda la tradición de los seminarios académicos, fue televisado en directo durante toda su duración, entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 1990, y no es un dato menor que Adolfo Sánchez Vázquez, uno de los más notables marxistas del mundo de habla hispana, hubiera sido invitado a asistir al evento, pero no a presentar una ponencia. 10. Tal como me informara Sánchez Vázquez en una comunicación personal mantenida durante su posterior visita a Buenos Aires. Continuó. Indignado ante la andanada de calumnias e infamias que impunemente proferían los invitados, a cual más macartista, el profesor de la UNAM exigió con insistencia su derecho a réplica. Paz, quien en principio le había negado la palabra, finalmente le autorizó a dirigirse al público y los televidentes. 11. Parte de su intervención se recoge en su libro El valor del socialismo, México, Itaca, 2000, páginas 121-131. Se puede acceder a algunos de los temas del debate entre Adolfo Sánchez Vázquez y Octavio Paz en un video y cita una página de internet. Hasta ese aciago momento, ya veremos por qué decimos esto, Paz compartía junto a Vargas Llosa el podio donde se empinaban los dos más grandes hechiceros del neoliberalismo en nuestra América. Si bien estaban hermanados por su deshonroso sometimiento a los poderes fácticos del mundo actual, un inesperado y profundo desacuerdo surgió entre ambos cuando, de modo imprevisto, en un debate sostenido en un programa especial de Televisa en horario prime time, el peruano emitió una sentencia categórica e inapelable sobre la naturaleza del sistema político mexicano, misma que lo pinta de cuerpo entero. Es una dictadura perfecta, dijo. México es la dictadura perfecta, prosiguió, porque la dictadura perfecta no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México, es la dictadura camuflada. Tiene las características de la dictadura, la permanencia no de un hombre, pero sí de un partido, y de un partido que es inamovible. Y remató su diatriba con un comentario cargado de veneno pero cierto. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándole de una manera muy sutil. Muchos intelectuales que vivimos largos años en México, como quien esto escribe, compartíamos la definición del novelista peruano, pero eran comentarios que circulaban con el mayor sigilo entre los exiliados y nuestros amigos mexicanos. Sin embargo, ninguno hubiera jamás tenido la osadía de decir en público lo que, años después, y con la impunidad que le otorgaba su condición de ser una celebridad internacional y sobre todo el lenguaraz del imperio, dijo muy suelto de cuerpo Vargas Llosa. Es que la reglamentación del famoso y temido artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos facultaba al gobierno a expulsar del país en 24 horas a quien quiera que emitiese una opinión crítica sobre México,
su política, su economía, su inserción internacional. Para muchos de los exiliados, si no para todos, dicha expulsión y el retorno a nuestros países de origen equivalían a cárcel, tortura y muerte. Por lo tanto, lo que BLL dijo años después eran verdades inocultables, pero que circulaban como cuchicheos de pequeños grupos en los pasillos de la UNAM o de cualquiera de las grandes instituciones educativas de México, mirando siempre de reojo para asegurarnos de que no hubiera en las inmediaciones algún sospechoso que fuese informante de la Secretaría de Gobernación o de los judiciales, y que al oír nuestra conversación pudiera denunciarnos y tener que enfrentar lo que nadie quería. Visiblemente perturbado por los dichos de BLL, Paz salió en defensa del régimen atacado por su amigo y lo hizo diciendo que lo de México no es dictadura, es un sistema hegemónico de dominación donde han existido dictaduras militares. Hemos padecido la dominación hegemónica de un partido. Esta es una distinción fundamental y esencial. Luego de lo cual pasó a hablar de lo bueno, entre comillas, que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, había realizado. Terminó concediendo, sin embargo, que, si bien el partido de gobierno no suprimió la libertad, sí la había manipulado. 12. Una buena crónica de este incidente fue recogida por El País, véase, y pone una dirección de internet. Una crónica sobre el encuentro fue publicada mucho después por Christopher Domínguez Michael para la revista Letras Libres el 30 de noviembre de 2009 en conmemoración por los 20 años de la realización del evento, véase otra página de internet. Esta intempestiva confrontación pública fue vista a la distancia como la pelea de dos machos alfa por el liderazgo de la tribu. El más joven salió triunfante y el más viejo Paz tuvo que admitir una ofensa sin precedentes en su papel como anfitrión del evento y de intelectual orgánico y legitimador número 1 del hipercorrupto gobierno priista, sepulturero de la gran revolución que le había dado nacimiento en México. Este escándalo refleja la impunidad de que gozaba el peruano ya en esa época, al saberse como el mayor portaestandarte del liberalismo contemporáneo. Bajo otras circunstancias jamás se hubiera atrevido a atacar al decadente oficialismo de Paz en su propio terruño. Hubiera sido inimaginable que cualquier otro asistente a aquel encuentro, especialmente si era latinoamericano, hubiera dicho lo mismo. Pero él ya estaba por encima de eso, porque era la voz del imperio, del establishment capitalista internacional, mientras que Paz solo lo era de un decrépito y desprestigiado partido gobernante. El peruano, en cambio, se había convertido en el portavoz y abanderado del liberalismo a nivel global, mientras que en esos momentos Paz carecía de esa proyección internacional y era una figura local, vocero de un Estado que, con Salinas de Gortari, se precipitaba en una alocada carrera para sellar una suerte de anexión de facto a Estados Unidos, cosa que pocos años después, el 1 de enero de 1994, se concretaría con la firma del TLC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Decíamos más arriba que BLL no fue el único que tomó el camino que desde la izquierda conducía hacia la sosegada complacencia que se obtiene a la sombra del poder una vez arrojadas las antiguas creencias al basurero de la historia. Los que alguna vez fueron críticos del capitalismo se convencieron de forma genuina u oportunista de que este es el mejor de los mundos que la humanidad ha conocido en su historia. Muchos otros también recorrieron ese sendero con entusiasmo y alivio en algunos casos, con desatada excitación en otros, sigilosamente por allá, con ostentación por acá, en América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos. Unos cuantos de ellos se dieron cita en México en el encuentro convocado por Octavio Paz, Lucio Coletti, Daniel Bell e Irving Howe, entre los más notables.
El repudio al capitalismo y su adhesión a los proyectos colectivistas que a finales de los años 20 del siglo pasado motivaran a Julien Brenda a proponer una reflexión sobre la traición de los intelectuales, tema que luego retomaría Raymond Aron en El opio de los intelectuales, debería hoy ser reemplazado por un examen del trayecto inverso, apurado por numerosos intelectuales de izquierda que desertaron de sus convicciones cuando se derrumbó el muro de Berlín y se veía venir la desintegración de la Unión Soviética. Los tránsfugas y renegados, en la cáustica visión de Isaac Deutscher, reaccionaron plegándose a los dictados de la arrolladora maquinaria cultural del capitalismo y se pasaron sin mayores escrúpulos al bando contrario, repudiando convicciones supuestamente arraigadas y yendo a engrosar las huestes del enemigo en el gran combate ideológico en curso. 13. Conforme J. Benda, La Trahison des Clercs, París, Grasset, 1927. Editorial castellana, La tradición de los intelectuales, Barcelona, Círculo de Lectores, 2000. Examinamos el pensamiento de Aron en el capítulo 7 de este libro. Para un breve abordaje sobre este problema, véase Nuestro imperio e imperialismo, una lectura crítica de Michael Hart y Antonio Negri, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, 2002, y ediciones posteriores, especialmente el capítulo 7, donde se esbozan algunas reflexiones sobre una sociología del pensamiento revolucionarios en tiempos de derrota. En una brillante recensión bibliográfica que hiciera The God That Failed, un libro publicado en 1949, en el que se recogen ensayos de 6 prominentes excomunistas entre ellos uno de los héroes de BLL, Arthur Koestler. Deutscher subrayó lo que a su juicio es una honesta autocrítica. En efecto, al explicar su abandono del comunismo, Koestler admite que, por regla general, nuestros recuerdos representan románticamente el pasado, pero cuando uno ha renunciado a un credo o ha sido traicionado por un amigo, lo que funciona es el mecanismo opuesto. A la luz del conocimiento posterior, la experiencia original pierde su inocencia, se macula y se vuelve agria en el recuerdo. En estas páginas he tratado de recobrar el estado de ánimo en que viví originariamente las experiencias en el Partido Comunista relatadas, y sé que no lo he conseguido. No he podido evitar la intrusión de la ironía, cólera y vergüenza. Las pasiones de entonces parecen transformadas en perversiones, su certidumbre interior en el universo cerrado en sí mismo del drogado, aquellos que fueron cautivados por la gran ilusión de nuestro tiempo y han vivido su orgía moral e intelectual, o se entregan a una nueva droga de tipo opuesto o están condenados a pagar su entrega a la primera con dolores de cabeza que les durarán hasta el final de sus vidas. 14. Véase La conciencia de los excomunistas, reseña del libro The God That Failed, publicada en The Reporter, abril de 1950, disponible en y pasa una dirección de internet. Continúo. Deutscher observa con razón que este no necesariamente fue el caso de todos los comunistas. Hubo muchos que lo fueron por simple oportunismo, porque veían en el partido una avenida para su ascenso económico y social o una ruta hacia el poder. No fue el caso de BLL, y lo visceral de su ataque y la cólera con que destruye todo lo que recuerde su pasado reflejan exactamente eso que plantea Koestler al referirse a los que fueron cautivados por la gran ilusión de nuestro tiempo y han vivido su orgía moral e intelectual. Ante ese desplome de un viejo mundo de sueños y utopías hecho añicos,
los desilusionados se enfrentan a dos alternativas. O se entregan a una nueva droga de tipo opuesto, en el caso de BLL, el liberalismo, o se resignan a sobrevivir cargando hasta el fin de sus días con la traición de sus ideales, pero sin reemplazarlos por sus contrarios. La apostasía secular de los excomunistas tiene una secuencia que Deutscher describió con precisión. Casi todos rompieron con el partido en nombre del comunismo. Casi todos ellos se propusieron defender el ideal del socialismo de los abusos de una burocracia sometida a Moscú. Pero con el paso del tiempo, aquellas intenciones se olvidan o se abandonan. Después de romper con una burocracia del partido en nombre del comunismo, el hereje rompe con el comunismo. Cruza la trinchera y comienza a disparar sus dardos contra sus antiguos camaradas. 15. Deutscher, obra citada, página 7. Un examen sobre este tema, en el caso de España, puede encontrarse en Pepe Gutiérrez Álvarez, Herejes y Renegados, el viejo topo, 4 de septiembre de 2017, pone una dirección de internet, y también en una nota del mismo nombre, pero muy anterior, de Francesc Arroyo, del 7 de noviembre de 1990, en El País, y pone otra dirección de internet. Continúo. No está de más añadir que el reverso de la herejía es el dogmatismo, enfermedad que afecta casi sin excepción a todos los sistemas doctrinarios y no solo al marxismo. Hay sectarismos en esta corriente, pero también en el liberalismo, y BLL y sus amigos son un ejemplo viviente de ello. Por eso es pertinente compartir una reflexión de un peruano grande de verdad, José Carlos Mariátegui, cuando a propósito de estas cuestiones nos legó una reflexión inolvidable, sobre todo en momentos como los actuales. La herejía es indispensable para comprobar la salud del dogma. Algunas han servido para estimular la actividad intelectual del socialismo cumpliendo una oportuna función de reactivos. De otras, puramente individuales, ha hecho justicia implacable el tiempo. 16. Pasaje que se encuentra en su Henry de Man y la crisis del marxismo, en Defensa del marxismo, disponible, pasa a una dirección de internet. El tiempo ya se ha encargado de hacer justicia a la herejía de Vargas Llosa. El ensayista Terry Eggleton, reconocido crítico de teoría cultural, sugiere algunas hipótesis para comprender este tránsito involutivo que nos parece iluminan la formidable mutación ideológica sufrida por algunos excomunistas y exmarxistas. 17. En su Where Do Postmodernists Come From?, incluido en Ellen Maxine Good y John Bellamy Foster, compiladores, In Defense of History, New York Monthly Review Press, 1997. Continúo. A tal efecto nos propone un experimento mental. Imaginar el impacto que sobre una corriente radical de ideas ejerce una derrota y una refutación práctica aplastantes que parecen borrar de la agenda pública los temas y las propuestas de aquella, no solo por lo que resta de nuestras vidas, sino tal vez para siempre. Con el paso del tiempo, los argumentos centrales de esa corriente pecan menos por su presunta falsedad que por su irrelevancia ante los ojos de sus contemporáneos. Sus críticos ya no encuentran ninguna razón para debatir con los representantes de la vieja teoría o refutar sus ideas centrales, sino que contemplan a unos y otras con una rara mezcla de indiferencia y curiosidad, la misma que uno puede tener en relación a la cosmología de Ptolomeo o la escolástica de Tomás de Aquino. 18. Página 17, el mismo texto.